Hay una palabra que va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. Vamos a estar hablando bajo la temática alcanzando madurez en Cristo. Diga conmigo, alcanzando. No le escuché. La madurez en Cristo. ¿Qué dije, Daniel? Alcanzando la madurez en Cristo. Excelente. Eso dije, ¿verdad? Alcanzando la madurez en Cristo. Y quiero que vayamos en Hebreos capítulo 2, verso 10. Quiero que trabajemos allí. Hebreos 2:10, cuando lo tenga, diga amén. Dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Esto es glorioso si nos quedamos allí. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Hebreos capítulo 5, verso 14, vamos a ver qué nos dice. Pero el alimento sólido, ¿para quién es el alimento sólido? No lo escuché. ¿Para quiénes? Diga conmigo, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Diga, madurez. Importante, porque la madurez se alcanza. Los que han alcanzado la madurez, quiere decir que la madurez se alcanza. Y dice allí que lo que come una persona madura en el Señor es alimento sólido. Usted le da a una persona madura agüita caliente y no lo sostiene. Ese es el problema cuando Pablo llega a Corintios. Y Pablo entendía que había que darle alimento sólido y todavía los hermanos de Corintios estaban tomando leche. Dicho sea de paso, producto a eso, dos cartas importantes que el apóstol Pablo, en vez de entregársela a la iglesia de los Corintios, se la entregó a Colosenses y a Efesios. Las dos cartas donde el propósito eterno y el misterio está allí incrustado. Impresionante lo que hace la falta de madurez, señores. Te lo voy a repetir. Lo que hace la falta de madurez. Nos cohibimos de disfrutar todo lo que ya hemos recibido en Dios. ¿Qué más dice? Los que por el uso tienen los sentidos, ¿cómo? Ejercitados. Los sentidos, ¿en qué? En el discernimiento del bien y del mal. Al leer estos versos, me doy cuenta que el deseo primordial y gobernante de Dios para sus hijos es que lleguemos a alcanzar la madurez. El pueblo se pierde por falta de conocimiento, de entendimiento. De hecho, una característica de los apóstoles en el primer siglo era continuamente exhortar a los hermanos, a los creyentes en esa época, de crecer en la gracia. Y no como una opción, no era si querían, era en imperativo: creced en el conocimiento y el entendimiento de la gracia del Señor. Es decir, tenemos que recibir el equipamiento espiritual que nos va a capacitar, nos va a empoderar, nos va a habilitar que todo lo que nosotros emprendamos sea posible para que podamos madurar en la persona de Cristo. Esto es glorioso entenderlo. Por lo tanto, el que nace de nuevo, y por favor préstele atención a la definición. Yo no dije el que se congrega en un templo es maduro. Usted puede tener conocimiento, información bíblica y ser una persona inmadura concerniente a lo que Dios quiere hablar a través de las Escrituras.
Una cosa es lo que nosotros aprendemos y otra cosa es lo que Dios nos revela a través de ella. Son dos cosas diferentes. Así que nacer de nuevo, diga nacer de nuevo. Nacer de nuevo no es una membresía que usted tiene a una denominación. Nacer de nuevo no es un concepto a lo que yo creo y pienso. Nacer de nuevo es haber sido engendrado por Dios. Es decir, es el comienzo de una nueva vida. Usted y yo, cuando nacimos de nuevo, hermanos, se nos hizo participantes de la naturaleza de Dios. No de un culto, no participantes de un grupo de hermanos que son muchos de ellos una élite, que solo se juntan y se codean ellos y se aíslan porque ellos son los que tienen la unción. No. Dios nos hizo participantes de su naturaleza para que podamos participar a través de ella, de todos los elementos que contiene su naturaleza. Dios nos hace participante de su naturaleza para que podamos disponer y expresar los elementos, la sustancia que contiene su naturaleza. Por ejemplo, si la naturaleza de Dios es amor, ¿qué voy a hacer yo? O sea, Dios me hizo, usted no es una visita en esta iglesia. Hay gente que son visitas y otros que son participantes. Son dos cosas diferentes. Los que participan son los que están atentos a las cosas que hay que hacer, los que se involucran. ¿Me estoy explicando? O sea, usted no puede ser una prótesis en el cuerpo de Cristo. Usted tiene que involucrarse en las cosas, porque a usted se le hizo participante. Usted no es un miembro, usted es un hijo de Dios. ¿Alguien está recibiendo esto? Entonces Dios nos hace participantes de su naturaleza para que nosotros podamos disfrutar de los elementos que tiene su naturaleza y poder expresarla. Si Dios es un Dios dador, usted no puede ser tacaño. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Entonces yo no tengo que estar leyéndole usted de Malaquías 3:10 para que se asusten y den algo. No, yo no tengo que estar oprimiéndolo, presionándolo, diciéndole, hermano, mire, traiga algo, usted sabe que hay que pagar, hay que hacer cosas, estamos aquí, hay que bendecir a otros muchachos que vienen. Yo no tengo que estar diciendo estas cosas, ya se lo dije. Dice que Jesús vio la necesidad. Dice, Jesús vio los enfermos, tuvo compasión de ellos y los sanó. Nosotros vemos la necesidad, nos hacemos loco y nos vamos. Dios nos hizo participantes de su naturaleza, por lo tanto, tenemos que colaborar. Tenemos que estar allí, ser parte, diga ser parte. Entonces, el primer paso para madurar en Cristo es nacer de nuevo. Usted sabe la cantidad de personas, mis amados hermanos, que están llenos de informaciones en su cabeza. Gente que son eruditos, gente que conocen, gente que saben, que investigan, que se saben la Biblia de tapa a tapa, hasta los mapas se lo saben, pero no han nacido de nuevo. ¿Escuchó lo que dije? No han nacido de nuevo. Diga conmigo, nacer de nuevo es haber sido engendrado por Dios mismo. Es el comienzo de una nueva vida. Juan capítulo 1 verso 3 dice, los cuales no son engendrados de sangre. Lo que hemos nacido de nuevo, no hemos sido engendrados ¿de qué? De sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino, alguien debería aplaudir por esto. Usted fue engendrado por Dios. Por lo tanto, mis amados hermanos, cuando nacimos de nuevo, recibimos una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza es la que nos constituye una nueva criatura. ¿Vio? ¿Qué es lo que te constituye a ti? Una nueva criatura es la naturaleza que Dios nos dio a través de su Hijo. No son los estudios. En contra de esto, para nada, por favor, es lo que hacemos. Pero eso no es lo que me cambia a mí.
Eso no es lo que hace que la naturaleza de Dios se refleje a través de mí. Es nacer, diga nacer de nuevo. Existe una gran diferencia entre el hombre natural, adámico, entre el hombre de letra y el hombre que es una nueva criatura. Es una gran diferencia entre el hombre adámico, el hombre carnal, al hombre del espíritu. El hombre carnal, el hombre natural, no está capacitado, no está facultado para operar en las cosas de Dios. Dije en las cosas de Dios, no en las cosas de la iglesia. Son dos cosas diferentes. Una cosa es las cosas de Dios y otra cosa son las cosas de las iglesias. Hay muchos inventos humanos, cosas que traen, gente la traen por medio de la tradición. Hay cosas que se practican porque nos conviene, no porque son cosas de Dios. Son diferentes. Y hay algunos que saben que eso que están llevando y trayendo no está edificando al cuerpo de Cristo, pero hay una conveniencia en ellos. Entonces lo tienen ahí, aunque sepan. Y muchos no saben. Por lo tanto, no todas las cosas que se hacen en las iglesias significa que estamos haciendo las cosas de Dios. Amén. El único que puede determinar cuáles son las cosas de Dios es Él mismo, porque al fin y al cabo son las cosas de Él. Amén. Ahora, nosotros al nacer de nuevo, escuche esto, potencialmente podemos entrar y participar de la naturaleza de Dios. Ay, diga conmigo, potencialmente. No lo escuché. Este es un nombre, es un niño, pero dentro de ese niño hay un hombre. Potencialmente el niño se va a ir, ¿qué? Desarrollando, formando. ¿Qué es una semilla? Un árbol. ¿Qué es un niño? Un adulto. Pero potencialmente, cuando usted nace de nuevo, potencialmente se le entregó todo lo que ya Dios acreditó a través de Cristo para usted, pero no ha sido desarrollado todavía. ¿Recibió esto? Estamos completos, lo tenemos todo, pero estamos dando pasos. Por eso el Espíritu Santo viene para llevarnos a esa madurez, para que podamos nosotros dispensar de lo que ya se nos entregó, pero por cuanto somos todavía niños, no podemos disfrutar de los beneficios que ya Dios nos dio. Yo no puedo entregarle a Él mi carro. ¿Me estoy explicando? ¿Alguien está aquí? Ovidio, que su papá no, hay cosas que no le va a dar, porque él sabe que todavía no tiene la edad suficiente, no tiene la madurez. Usted ve a Jesús, antes de los 30 años, hermano, estaba detrás de su escenario. Jesús, usted no vio haciendo milagros, usted no vio haciendo absolutamente nada, porque Jesús estaba esperando el grado de madurez. En ese entonces eran 30 años. Cuando Jesús cumple los 30 años, es bautizado, recibe una voz que dice: ese es mi hijo amado en quien en él tengo complacencia. En ese mismo momento Jesús le dice a Lázaro: sal de la tumba, porque ya Jesús es mayor de edad. ¿Alguien está recibiendo esto? Jesús entonces comienza y convierte el agua en vino. Jesús comienza su ministerio porque ya era mayor de edad. Antes no. Usted no va a encontrar ningún milagro registrado de Jesús, sino fue cuando llegó la huiostesia, el grado de madurez en la vida de Jesús como hombre. Esto es glorioso. Esta es la razón por la cual mucha gente malinterpreta lo que es la gracia. Que la gente no sabe, malinterpreta. Muchos dicen: si ya Dios todas las cosas las sabe, ¿para qué voy a orar? Si ya Dios en Cristo me lo dio todo, pues me voy a sentar para que vengan las cosas. Te lo cojo un ocioso, sin vergüenza, un haragán.
La gente malinterpreta lo que es la gracia. O sea, eso no es lo que nos está diciendo aquí. Porque tú has nacido de nuevo y lo que tú has recibido es potencialmente que está en ti. Porque es en la madurez que Dios nos puede confiar las riquezas de su abundante gracia. Gálatas 4:1. ¿Qué dice Gálatas 4:1? También dijo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del siervo o del esclavo, aunque es dueño o señor de todo. ¿Vio? Dueño y señor de todo, pero es niño. En nada difiere del esclavo. Mas está bajo de ¿qué? Tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, éramos siervos bajo los rudimentos del mundo. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho ¿qué? Súbdito a la ley. Esto es glorioso. Por lo tanto, ese creyente que ahora es nacido del Espíritu, ahora él tiene que desarrollar ese potencial para que pueda llegar a un estado de eficiencia espiritual. Diga conmigo, hay que trabajarlo. Hay muchos creyentes que se consideran maduros porque operan en un don del Espíritu. Hay gente que creen que se le están comiendo porque creen que porque operan en 1 o 2, 3 dones del Espíritu, entienden que ya son maduros. Hay algunos que porque se graduaron en una escuela teológica entienden que eso ya los hizo maduros. Nada de eso te hace a ti maduro. Algunos piensan que porque participaron de un congreso, 3 días de congreso, vas a ver cómo vas a crecer a otro nivel superior. Vas a ver cómo este congreso te va a dimensionar a tal punto que toda la madurez espiritual viene hacia ti. Toda la madurez la reciben en un evento. Ya salen de ahí ya soplado. Ahora, la pregunta deberíamos de hacerla: ¿cómo se alcanza madurez espiritual? ¿Cómo podemos avanzar? ¿Cómo podemos estar hacia adelante al punto que nuestros sentidos puedan estar ejercitados para que Dios nos pueda confiar alimento sólido? ¿Para quién es el alimento sólido? Para el maduro. La madurez espiritual viene acompañada, escríbalo esto, de la disciplina. Usted no alcanza madurez espiritual porque terminó el curso de discipulado o porque estudió en la escuela teológica. Se alcanza madurez cuando somos disciplinados. ¿Por cuál? ¿Por qué? Diga, por la disciplina del Señor. Es allí donde se prueba el timbre, si toca o no toca. Allí es que somos procesados. Es allí donde verdaderamente se define cuáles son nuestras motivaciones, cuáles son nuestras actitudes. La madurez espiritual viene acompañada de la disciplina del Señor. Dije la disciplina del Señor, no la disciplina del hombre. Una cosa es la disciplina del hombre y otra cosa es la disciplina del Señor. Ay. Muchos de nosotros, esa es la que conocemos, la disciplina del hombre. ¿Recuerdan? Se supone que la iglesia debería de manejar estos elementos, la disciplina del Señor, pero lamentablemente, usualmente no sucede así. Muchas iglesias ministran la disciplina sin amor, con mezcla de intereses personales, carece de misericordia. Ay. En cambio, la disciplina del Señor tiene la intención única y solamente de equiparte, de formarte, de llevarte a la madurez. Diga, la disciplina del Señor es llevarnos a ¿qué? A ser hijos maduros, no un miembro castigado.
En las iglesias lo que hay miembros castigados, no hijos maduros. Es totalmente diferente. Porque la disciplina del Señor te va a capacitar, te va a empoderar. Por lo tanto, la disciplina del Señor es totalmente diferente, porque esa disciplina es como hijo, no como miembro. La disciplina del Señor no te deja igual, te pasa por el fuego, pero sales mejor que el oro. Alguien diga amén. La disciplina del Señor te perfecciona, te equipa, te entrena. La disciplina del Señor te quita carnalidades por encima de lo que estás atravesando. La disciplina del Señor te forma, diga, te forma. Cuando pasas por la escuela de Dios, cuando pasas por esa disciplina, no sales amargado. Al contrario, en la escuela del Espíritu nadie sale amargado. De la iglesia sí, pero del Espíritu jamás saldrás amargado. ¿Por qué? Porque esa disciplina es como la de un padre. Ahora quiero puntualizar 3 etapas importantes de la madurez en Cristo. 3 etapas importantes de la madurez en Cristo. ¿Están listos? Vamos a leer en Primera de Juan capítulo 2. Os escribo a vosotros, hijitos. ¿No lo escuché? Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. ¿Qué más dice el 13? ¿Cómo? Padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque sois ¿qué? Fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Juan nos expresa, mis amados hermanos, 3 gloriosas dimensiones en las que el creyente va madurando. Número 1, dijimos que hijitos. Muy bien. El segundo, diga jóvenes. Ahora diga conmigo, hijitos, jóvenes y padres. Al leer estos versículos es evidente que no está hablando aquí, no se está refiriendo a la edad cronológica, mis amados hermanos. Esto tiene que ver con un punto espiritual, diga espiritual. Esto tiene que ver con un entendimiento de las cosas del Espíritu. Tiene que ver con la comprensión de los procesos de madurez en Cristo. Es decir, yo no puedo llegar a adulto si no fui un infante. Yo no puedo llegar a ¿qué? A ser un joven si no fui un niño. Todo tiene que ser un proceso. Diga un proceso. No lo escuché. Por lo tanto, Juan nos está diciendo que la evidencia de un desarrollo de madurez en nuestras vidas requiere un cambio. Y anótele cuáles son esos cambios. Son 3 cambios importantes: actitudes, necesidades y concepciones. Es decir, yo no puedo tener, y termino aquí, el miércoles seguimos, yo no puedo tener la misma actitud hoy que cuando era joven en el Señor. Yo no puedo tener la misma actitud hoy que tenía hace 5 años. ¿Por qué? Porque lo que hice fue perder mi tiempo. Caminé en la vida sin rumbo. Es decir, mis actitudes, mis necesidades y mis concepciones, a la medida que yo voy desarrollándome en Cristo, también tienen que ir cambiando. ¿Vio? Mis actitudes, mis concepciones, mis necesidades tienen que ir cambiando. A la medida que Cristo va creciendo, van cambiando mis concepciones de las cosas, mis necesidades, mis actitudes. Tienen que, no lo escuché, tienen que cambiar. Y esto es sumamente importante. Juan nos ayuda a entender este proceso en la vida y define la primera etapa de crecimiento espiritual. Y lo primero que el apóstol Juan menciona es esta gloriosa etapa, y es la etapa del infante. Hijitos. ¿Qué dice? Hijitos. Del griego, mire cómo el concepto aquí de la palabra, cómo describe hijitos. Ternura. Un bebecito.
Es decir, alguien que apenas está comenzando en el Señor. Alguien que necesita que alguien lo tome de la mano y lo vaya guiando. Hijitos, del griego, describe infante. No hay problema con eso. El problema es que usted tiene 40 años en el Señor y todavía hay que agarrarlo. ¿Vio? Todavía usted está de hijito. Juan dice, hijitos, ustedes están conociendo al Padre y se regocijan porque sus pecados están siendo perdonados. Esa es la primera etapa. El miércoles que viene le enseño la segunda etapa, que es de jóvenes, y le enseño la tercera etapa, que es la de padre. Que aquellos son los que han conocido a Dios desde el principio. No está hablando del principio del Génesis, porque Dios es el principio. Ahí se metió en la eternidad. No falta el miércoles, si falta se lo pereo. Quisiéramos seguir, pero el tiempo ya se nos ha agotado. Les amamos y les bendecimos. Den un aplauso al Señor.